quiero unirme al saludo protocolar de todos los invitados aquí presentes y me siento profundamente honrado con los magistrados, jueces de las altas cortes que nos acompañan y de manera muy especial a nuestro querido amigo presidente del Tribunal Constitucional, licenciado Napoleón Esteve, también Fran, que fue parte de este proceso, el magistrado Fran Soto, la magistrada Alba Ver, el magistrado Nanfi Rodríguez, Alejandro Moscoso Segarra, que también fue parte de esto, el magistrado Moisés Ferrer, que fue también un elemento fundamental. También un saludo para el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, también el magistrado ex juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi hermano Mariano Germán, también un gran amigo, mi profesor querido Luis Arias, ex presidente de la Junta Central Electoral, Alejandro Vargas, un hermano, juez del Tribunal Constitucional, y su esposa Ketty. También agradecer la presencia de nuestro querido secretario general, licenciado Antonio Florián, así como todos los miembros de la dirección política y la dirección central de nuestro partido, mi familia, que también nos acompaña. Déjeme decirle que yo lo narro en el libro. Realmente uno de los temas que yo le tenía horror era el tema de las cárceles. Cuando inicio el ejercicio profesional, que lo iniciamos de la mano de nuestro querido profesor, aquí presente, presidente Leonel Fernández, nos tocó ir varias veces, tanto a La Victoria como a Najayo, y cuando yo tenía esas visitas salía horrorizado. Salía totalmente horrorizado de lo que yo vivía, veía que vivían aquellas personas que estaban en cárcel. Y nunca estuvo en mis cálculos ocupar la posición de Procurador General de la República. Nunca. ¿Por qué? Porque yo vi de cerca personas muy queridas y muy allegadas, como el doctor Abel Rodríguez del Orbe, nuestro mentor, tanto del presidente como mío, que fue procurador, y vi de cerca, pero también vi a Mariano, otro mentor y hermano, que fue procurador general de la República, igual que César Pina Toribio. Entonces, la verdad que esa posición como que me causaba como repelente, era un repelente que jamás estuvo en mi cálculo ocuparla. Pero porque precisamente por el tema penitenciario, pues yo decía, ay, madre mía, bueno, pero un señor que tengo a mi lado me designa sin preguntármelo. Y no hubo otra manera que asumir la Procuraduría General de la República. Cuando llego a la Procuraduría General de la República, bueno, esto es lo que hay. Me encuentro con Roberto, que ya estaba ahí. Y también debo mencionar una persona, Roberto, que la verdad que le tomamos mucho cariño, ido hace tiempo, el general de la Cruz Martínez. Bueno, el asunto es que entramos ahí y la verdad que encontramos un equipo de personas excelente, maravilloso. Creo que hay varios de ellos aquí en el día de hoy. Y formamos y fortalecimos ese equipo que ya lo había dejado nuestro predecesor, el licenciado Francisco Domínguez Brito, que había iniciado ya una labor. En mí no hay espacio para la mezquindad. Francisco había iniciado esa labor, estaba en ciernes, y cuando con Roberto y de la Cruz comenzamos a visitar todas las cárceles del país, ya había un ensayo de lo que se pretendía una reforma penitenciaria. No se le había puesto nombre de nuevo modelo ni nada, eso no lo inventamos luego Roberto y yo. Bueno, pues el asunto me entusiasmó.
La verdad que me entusiasmó y al entrar en contacto con la gente y escuchar tantas historias de los internos, eso como que realmente me conmovió. Y comencé a ver el tema desde otra dimensión, la dimensión humana. Porque independientemente de la conducta que pueda adoptar una persona en un momento determinado de su vida, nunca pierde su condición, que es la condición de ser humano. Todos hay determinados espacios a equivocarnos. Y la verdad es que me fui entusiasmando y asumimos el asunto, Roberto sobre todo, que siempre estaba ahí, y no solo que nos dedicamos los fines de semana a visitar todas las cárceles del país, ese era el hobby de los fines de semana, y a compartir con los internos, a escuchar sus historias, sino que le dimos un nuevo enfoque. Yo le digo a Roberto, un día vamos a la cárcel del 18 de Asua, el 15 de Asua. Y uno de los reclamos que nos hicieron los internos que estaban ahí, mire, procurador, nosotros no tenemos espacio para nada. Nosotros quisiéramos un televisor, por lo menos para uno. Imagínense, eso me conmovió. Y yo le dije, mañana ustedes tienen el televisor aquí. Y así lo hicimos. Al otro día, ahí estaba el televisor. Esa gente estaban felices. Un simple televisor. Entonces, de ahí digo, Roberto, mira, esto es enorme lo que hay por hacer aquí. Y no lo podemos hacer solo. Tenemos que integrar a la sociedad. Y de ahí nos surge la idea de formar el Patronato Nacional Penitenciario. Ahí integramos grandes figuras, Roberto, encabezada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que era el presidente, don Pepico Ripio. El alto empresariado conformaba el Patronato Nacional Penitenciario y logramos involucrarlo. Entonces, seguimos avanzando con el apoyo siempre de nuestro presidente en aquel entonces, y seguimos avanzando, seguimos moviéndonos por diferentes países, viendo los avances de los modelos penitenciarios. Estuvimos en Chile, estuvimos por Europa, en España, estuvimos en Holanda, estuvimos en China, estuvimos en Corea, estuvimos en Japón, en Israel, en fin, recorrimos la mitad del mundo observando las diferentes experiencias penitenciarias de esos países. Y cuando había un detalle que nos resultaba interesante, Roberto, pero mira, vamos a anotar esto lo vamos a llevar allá. Y así lo fuimos haciendo y fuimos incorporando hasta que llegó a tal extremo, y Roberto es testigo de excepción, que Naciones Unidas en el año 2010 declaró la reforma penitenciaria de República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Sí. Obviamente, eso nos llenó de satisfacción al presidente y a todos nosotros, porque él era la bujía inspiradora. Y ahora yendo al motivo, lo que nos motivó, ¿verdad?, a hacer esta obra, el principal instigador de que, mire, usted tiene que escribir esa experiencia, usted tiene que hacer eso, lo tengo aquí a mi derecha, el profesor Leonel Fernández. Él siempre me insistía, usted no deje perder eso, usted tiene que escribirse. Y bueno, con todo el trajinar que uno tiene, me llevó prácticamente 4 años. Sí, porque me sentaba, pero usted sabe cómo es, un trajín por aquí, un trajín por allá, hasta que finalmente aquí le presentamos este humilde aporte que yo espero que pueda contribuir con una visión quizá humanista. ¿Por qué le pusimos el último eslabón del sistema de justicia penal? Porque la verdad es, señores, que nadie sabe lo duro que es la cárcel
hasta que no le pica cerca. La gente siempre viene diciendo, no, porque debe estar preso. No, porque tiene que estar preso. Ahora, hermano, el día que a usted le picó cerca con un familiar, o quizá usted mismo, yo voy a hacer una anécdota aquí. En los primeros días, Roberto, que comenzamos a recorrer todas las cárceles, fuimos a Montecristi. ¿Te acuerdas? Fuimos a Montecristi, nos estaban esperando en el patio porque nunca había ido un procurador general de la República. Estaban todos esos presos esperándonos ahí en el patio. Ellos escogen un vocero. El tipo era un orador de barricada y comenzó y tiró un discurso ahí. Y dice, nosotros nos sentimos muy complacidos que hoy un procurador general de la República se dignó a venir a compartir con nosotros. Y digo esto porque a nosotros los presos no se nos considera seres humanos. No hay otra consideración ni siquiera como animales. Y la gente que está afuera no saben que las puertas de las cárceles son anchas y que cualquiera puede entrar por ellas. Hasta los presidentes, dice el tipo. Y tiró ese discurso y eso se fue abajo. Cuando vamos saliendo, se me acerca un jovencito que no, lo más que tenía eran 20 años. Nunca se me olvida. Voy con Roberto, vamos caminando, que nos vamos. Y él tiene insistencia por hablar conmigo. Y yo le digo, dime, muchacho. Mire, procurador, mucho a mí me cantaron 15 años. Y digo yo, ajá, ¿y qué tú hiciste? Dice, no, por un muertico. Por un muertico. Digo yo, ajá, y tú te lo hallas poco. Y tú te lo hallas poco. No. Entonces son cosas que le van a uno sucediendo. Pero un día, este fue un caso extremo. Un día estamos, Roberto siempre estamos en el centro de corrección de la Isleta en Moca. Bueno, incluso andábamos con unos periodistas que estaban viendo la experiencia y eso, que siempre lo llevábamos. Cuando vamos caminando por un pasillo, yo veo que dos internos vienen con una persona que casi no puede caminar. Y a mí me llama la atención. Y lo llamo. Y ellos se me acercan con el señor. El señor casi ni puede caminar ni puede hablar. Y digo yo, pregunto yo a ellos, ¿y qué le pasa a este señor? No, este señor parece que le dio un derrame. Nosotros tenemos que ayudarlo hasta para bañarlo, hasta para cambiarlo. Gente buena, los internos. Digo yo, ajá. ¿Y por qué está este hombre preso aquí? Dicen ellos, porque casi ni hablar podía el interno. Dicen ellos, él está preso aquí por la 2402, manutención de menores. ¿Te acuerdas, Roberto? Digo yo, ¿cómo? Pero este hombre no se puede mantener ni él. ¿Y cómo va a ser? Sí, así mismo. Digo yo, no, déjame averiguar. Porque a veces le dicen cosas a uno que no son. Llamo al magistrado fiscal de Moca, magistrado Carela en ese entonces. Lo llamo. Magistrado, ¿usted está por ahí? Sí, yo estoy por aquí. Ah, pues venga para que quiero preguntarle algo. Llega Carela y le digo, magistrado, me están diciendo que este señor está preso aquí de que por 2402, manutención de menores. Me dice, sí. ¿Cómo va a ser? Y me dice, no, pero lo grande del caso, magistrado, que el muchacho tiene 17 años y es un hombre que no cabe por aquí. Digo yo, pero no, esto no tiene madre. Bueno, se dan ese tipo de situaciones. Le digo, no, vamos a ver cómo entramos en contacto con el Poder Judicial y le buscamos una salida, porque este señor no puede valerse por sí mismo y mucho menos tendrá capacidad para
mantener a otro, porque ni siquiera él se puede mantener, para que ustedes vean a veces las irracionalidades que se dan. Pero así, en esa condición, hay miles de personas purgando prisión. Es por ello, y bueno, en definitiva, para concluirle esa historia, entramos en contacto, yo incluso me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces, el magistrado Suero, y buscamos la vuelta y logramos que el hombre fuera por lo menos a morirse a su casa. Y eso se logró. Entonces así se dan cientos, miles de casos, no solo aquí, en toda parte del mundo, porque la verdad que las cárceles son severas en todas partes del mundo, con muy honrosas excepciones. Roberto y yo visitamos muchas cárceles en Estados Unidos. Yo no quisiera que nadie cercano o familiar o amigo cayera en una cárcel de los Estados Unidos, profesor. Eso es espantoso. Eso es espantoso, eso es degradante. La mayoría de esas personas salen locos cuando salen de esas cárceles norteamericanas. La nuestra, incluyendo las peores, son mucho mejores que las cárceles norteamericanas. Menos malas. Entonces, distinguidos colegas, amigos, magistrados aquí presentes, esa fue la razón fundamental que nos motivó a tratar un tema olvidado, un tema que casi nadie aborda, porque en términos políticos, por ejemplo, eso no tiene ningún tipo de beneficio, en términos particulares, pero en términos humanos y de satisfacción, yo creo que sí, porque hay que ver la vida desde diferentes dimensiones. Y por eso, en el libro le agregamos temas que son colaterales, como lo es una visión de política criminal, ¿verdad? Las penas alternativas, porque a veces las cárceles están llenas de personas que son condenadas a 1 año, 2 años, que más bien pudieran convertirse en penas no privativas de libertad. Trabajo comunitario, que ahora veo que el nuevo código penal se refiere brevemente a eso, aunque incrementa las penas, lo que significa que tendremos cada día mayor población carcelaria, sobrepoblación carcelaria. También abordamos una nueva corriente del pensamiento jurídico, que es la justicia restaurativa, que es un movimiento que se viene desarrollando, comienza en Europa, los Estados Unidos, y que ha ido tomando cierta relevancia, que tal y como decía Raúl, pone los intereses de las víctimas en primer orden y busca la mediación y la solución alternativas de los conflictos en el orden reparador del daño, que puede ser el daño moral, pero también el daño material. Entonces ahí confluyen tanto las víctimas como el victimario y se busca con ello buscar una especie de perdón y paz social. De manera que es una corriente que ha ido tomando fuerza a medida que van pasando los años y que yo creo que va a contribuir enormemente a suavizar el sistema de justicia tradicional que hemos venido, que se implementa en todas partes del mundo, que es la justicia retributiva, que busca el castigo y el aplatamiento del ser humano que en un momento determinado le falló a la sociedad con ese derecho penal, que es un instrumento, ¿verdad?, que va en contra, que es el instrumento que el Estado tiene y que siempre me viene a la memoria un libro que me recomendara un profesor queridísimo cuando estábamos comenzando la universidad, el profesor José Joaquín Viudo Medina, Ido a Destiempo, y que es un libro que se llama El derecho como obstáculo al cambio social, de Eduardo Noboa Monreal, un eminente jurista chileno que tenía una visión progresista del derecho, más bien inclinado hacia la teoría marxista del derecho. Y esa obra me marcó y me sensibilizó. Igualmente, tratamos también en el libro un tema que es muy delicado,
que es el tema de la prisión preventiva. Lo abordamos porque, y sobre todo después de la proclamación de la Constitución del año 2010, una obra que es fruto del impulso y de la autoría fundamental de nuestro presidente, el compañero Leonel Fernández, la Constitución tiene una visión progresista, democrática, de lo que debe ser un Estado social democrático de derecho. Y consagra esa Constitución que la libertad es la regla, la limitación de la libertad es la excepción. Pero desafortunadamente ese principio no es muy llevado a cabo hoy día en República Dominicana y no sé en otros países. La prisión preventiva se ha convertido en la regla y la libertad, sobre todo aquellas personas que tienen conflicto con la ley, en la excepción. Cuando Roberto estábamos en esos menesteres, nosotros produjimos varias mesas interinstitucionales con el Poder Judicial, con la Defensa Pública y el Ministerio Público. Obviamente, yo soy el responsable del Ministerio Público, que es el perseguidor. Sin embargo, nosotros sensibilizábamos a los fiscales para que en situaciones de delitos bagatelares no fueran tan duros en términos de solicitar prisión preventiva. E incluso en la aplicación de esas políticas logramos bajar los niveles de hacinamiento y de prisión preventiva que había en la cárcel en ese momento. Nada, yo creo que Roberto, le paso ya a nuestro conductor para que Roberto siga abundando sobre la cuestión.